sin distancias. La ingeniería de control de procesos es fundamental para la automatización y supervisión de procesos técnicos complejos. Estos procesos están constituidos por las operaciones básicas necesarias para la transformación de materiales. Con la ayuda de la ingeniería de control de procesos se supervisa y se actúa sobre los procesos de forma controlada. Estos mecanismos hunden sus raíces en la propia naturaleza y en los primeros sistemas para controlar el tiempo. Hoy vamos a repasar en qué consiste esta disciplina, cuáles son los acontecimientos históricos que han influido en ella, las distintas teorías que la estudian y hacia dónde camina el control de procesos. A ello nos va a ayudar el profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Carlos de Mora, al que ya le preguntamos cuál es el objeto del control de procesos industriales. Tiene como objetivo la automatización de estos procesos, Es decir, en prácticamente todas las ramas de la actividad industrial existen multitud de procesos que deben funcionar automáticamente, incluso sin unos con la supervisión del elemento humano, pero otros ni siquiera con esta supervisión. Gracias a eso tenemos una civilización, es decir, aunque no somos muy conscientes de ello, nuestra actividad está siendo soportada por multitud de procesos que se desempeñan de forma automática. Por ejemplo, sería imposible generar energía eléctrica si no hubiera muchos de estos procesos, si no hubiera determinados ámbitos del proceso de generación de energía eléctrica que se desarrollan de forma automática. Asimismo, la fabricación de cemento, incluso nuestro propio automóvil, encierra multitud de procesos que tienen que ser controlados de forma automática. Sin ello, nosotros no podríamos controlar nuestro propio automóvil. Entonces, el objeto del control de procesos industriales es que seamos capaces de abarcar la mayor cantidad de estos procesos que son necesarios para el desarrollo de la actividad económica y la actividad industrial, y que estos procesos se puedan realizar de la forma más automática posible. Cuando hablamos de control de procesos industriales, ¿estamos ante una disciplina nueva? La respuesta es doble. Por un lado, es una disciplina que proviene desde, digamos, el siglo pasado, desde mediados del siglo XX. Es cuando empezó a desarrollarse y aplicarse de una forma masiva en la sociedad. Pero por otro lado, es una disciplina en continua evolución. Por lo tanto, las técnicas que se utilizan actualmente, de alguna manera, siempre están en evolución y se puede decir que son nuevas. Es, por otro lado, una disciplina, más bien sería un conjunto de técnicas, un conjunto de técnicas que tienen una base común, una base teórica común. Esta base teórica pues, se fundamenta sobre todo en las matemáticas y en la física, pero tiene un carácter completamente aplicado y ha adquirido una personalidad propia, de tal manera que cuando hablamos de estas técnicas estamos hablando de control. Es decir, se basan en las matemáticas y en la física, pero realmente sería una disciplina diferente, puesto que se trata de la aplicación de estas ciencias
a un objeto concreto muy, muy definido, que es el control. ¿Y estamos ante un conjunto de nuevas tecnologías? Pues sí, el término que se ha acuñado, nuevas tecnologías, incide o se corresponde también en parte con todos los temas relacionados con el control de procesos industriales, ya que, digamos, esta rama de la ingeniería, al ir evolucionando constantemente, pues utiliza todos los recursos tecnológicos que le pueden interesar y que están disponibles. Entonces, el mundo de las comunicaciones, el mundo de Internet, muchísimos desarrollos que se han realizado en el campo de las matemáticas, etcétera, tienen que ver con la teoría del control y con el control de procesos industriales, puesto que son parte de la evolución de estas disciplinas. ¿Y qué tiene que ver el control de procesos con las comunicaciones? Bueno, pues digamos que dentro de lo que es una industria, imaginemos por ejemplo una planta industrial grande, como comentaba antes, pues una central nuclear, una central donde se está generando energía, una fábrica donde se fabrica cemento, etcétera. Hay miles de aplicaciones diferentes, una depuradora de aguas, un avión, un automóvil, etcétera. Dentro de todos estos sistemas, vamos a llamarle, lógicamente se producen comunicaciones entre las diferentes partes. Una de estas partes es los sistemas que controlan a el sistema que es controlado, y esto se realiza a través de señales que lógicamente deben viajar por dentro de este sistema. Todos los desarrollos y todas las innovaciones que se producen dentro del campo de las comunicaciones es aprovechado por esta disciplina, el control de procesos industriales, para aumentar la fiabilidad, la rapidez y en general mejorar la calidad del conjunto. El conjunto que está formado, como indico, por los elementos que van a ser controlados y asimismo por lo que sería la inteligencia del sistema, que es el controlador. Entonces, todas estas partes entran dentro de lo que es el campo de la ingeniería del control de procesos. Por un lado, la parte inteligente, que quizás es la que nosotros en las asignaturas de nuestras titulaciones, esta parte es en la que nosotros nos centramos más, en la parte inteligente, digamos, en cómo generar esa inteligencia, pero también todos los procesos que inciden y que están relacionados con esto, pues forman parte de lo que sería genéricamente el control de procesos industriales, y entre ellos está todo el tema de las comunicaciones entre los elementos físicos y los elementos que controlarían a estos últimos. Estamos profundizando en el control de procesos industriales con el profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Carlos de Mora. En este punto me gustaría preguntarle si las guerras mundiales afectaron al desarrollo de estas teorías. Efectivamente, las guerras mundiales fueron definitivas para que se desarrollaran y se aplicaran estas teorías. Digamos que ya con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial se tenían conocimientos acerca de teoría de control, pero especialmente la Segunda Guerra Mundial determinó que la aplicación de estas teorías supusiera una superioridad sobre el otro bando, ¿de acuerdo? Entonces, esto provocó que se expandiera tanto la parte teórica como las aplicaciones de la teoría de control. También hay que tener en cuenta que ya cuando estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial estamos hablando de una época bastante moderna en la cual todo lo relacionado con las máquinas, los aviones, los cañones, los barcos, en fin, este tipo de sistemas ya era algo de uso generalizado. Entonces, como comentaba antes, la utilización de estas técnicas modernas suponía pues una superioridad y por lo tanto era urgente aplicarlas para poder competir en la guerra, y esto supuso una validación y una mayor aplicación de todas estas técnicas.
¿Y la carrera espacial ha tenido impacto en el desarrollo de estas teorías? Claro que sí, de nuevo ha sido fundamental. Hay una parte de la teoría que se denomina ingeniería moderna de control, cuyo desarrollo ha tenido mucho que ver con las necesidades de pues, la colocación en órbita de satélites, el lanzamiento de los cohetes, etcétera. De hecho, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la carrera espacial estamos hablando de sistemas que son muy complejos y que poseen muchos procesos que deben funcionar de manera automática. Sería imposible, por ejemplo, lanzar un cohete sin que hubiera sistemas de control que lo guiaran, que consiguieran que el cohete se eleve, que en cada punto de su trayectoria las variables que gobiernan la dirección y el impulso del cohete se encuentren en los valores precisos. Todo esto sería imposible sin que hubiera unos sistemas bastante sofisticados que automáticamente controlaran todas estas variables. Es decir, estamos hablando de sistemas muy complejos donde manualmente una persona fracasaría completamente sin intentar hacer algo. Entonces, el sistema lleva al ser humano, pero el sistema es súper complejo y el ser humano, en la mayoría del tiempo, pues lo que es un simple pasajero al que le están llevando, ¿no? Todo esto se consigue gracias a estas técnicas que constituyen lo que es el control de procesos industriales y muchas de estas técnicas constituyen parte de los programas de las asignaturas de control de nuestros estudios. ¿Y qué nos puede decir en torno a los sistemas óptimos? La teoría del control es muy extensa, puesto que se aplica a un abanico amplísimo de sistemas diferentes, y entonces al ser tan extenso el abanico de posibilidades, dentro de lo que es nuestros estudios, pues no se puede ver todo. Uno de los temas muy importantes que quedan un poco en la frontera de lo que nosotros estudiamos dentro de lo que sería nuestra carrera de ingeniero industrial serían los sistemas óptimos, ¿de acuerdo? Es decir, el estudiante nuestro tiene conocimientos suficientes como para abordar el estudio de los sistemas óptimos, pero dentro de nuestro programa no se ven. Los sistemas óptimos son sistemas de control en los que se trata de obtener el mejor valor para un criterio que es conveniente desde nuestro punto de vista. Para que se entienda bien, supongamos que nosotros queremos transportar un vehículo desde un punto a otro, pero gastando la cantidad mínima de energía. Entonces tendríamos que el criterio a optimizar sería la cantidad de energía, y existe toda una teoría de control que lo que hace es ocuparse de este problema, cómo controlar un sistema de tal manera que una determinada variable o un criterio se optimice, es decir, consigamos que este criterio adquiera un valor máximo o un valor mínimo. En el caso de la energía, evidentemente lo que nos interesa no es que gastemos la máxima energía posible, sino la mínima. Entonces, los sistemas óptimos son una de las ramas de la teoría de control y adquiere gran importancia en las aplicaciones. Nuestros estudiantes, como comentaba antes, se encuentran, cuando terminan los estudios de nuestras asignaturas, en disposición de poder abordar y ampliar sus conocimientos estudiando este tipo de sistemas tan interesantes que son los sistemas óptimos. Hay que tener en cuenta que la naturaleza, en muchísimas ocasiones, lo que hace es optimizar algún criterio. En el funcionamiento de los sistemas naturales es relativamente normal que la propia naturaleza optimice algún criterio, ¿de acuerdo? Lo haga de la mejor forma posible en algún sentido. Realmente una de las cosas muy interesantes y muy bonitas de la teoría del control es que también nos permite entender cómo la naturaleza hace algunas cosas, cómo se comportan los sistemas físicos en la naturaleza, minimizando la energía, por ejemplo, incluso los sistemas vivos, etcétera.
estas técnicas tienen relación absolutamente con todo, con la realidad. ¿Y es importante el control de sistemas no lineales? Pues de nuevo, claro, la respuesta es que sí. Digamos que la teoría del control, tal cual se desarrolló en sus inicios, se encontró con unos problemas muy importantes de tipo matemático. Como comentaba antes, esta teoría está basada en matemáticas y en física, ¿no? Entonces resulta que los sistemas reales, los sistemas que se utilizan en la industria y por supuesto los sistemas en la naturaleza, no son lineales. Sin embargo, las matemáticas que mejor manejamos, que más se han desarrollado y que son más sencillas, son las matemáticas de los sistemas lineales. Existen una serie de técnicas para poder linealizar sistemas no lineales, pero desde hace unos años ha evolucionado mucho toda la herramienta matemática y esto nos ha permitido poder entrar con más visión y con más claridad en el estudio y en el control de los sistemas no lineales. Como la mayoría de los sistemas con los cuales se trabaja son no lineales, esto ha provocado, esta mejora, digamos, en los conocimientos teóricos, ha provocado que las técnicas de control hayan evolucionado y sean mejores que antes. ¿Qué importancia ha tenido el computador en este campo? El computador ha sido una revolución dentro del terreno del control de procesos industriales. Hay que tener en cuenta que actualmente casi todo es digital, o sea, hasta los relojes que tenemos son digitales. Esto es por algo. El coste de introducir un sistema de control basado en ordenador es mucho menor que los sistemas que había, ya vamos a decir, antiguamente. Digo antiguamente porque actualmente prácticamente todos los sistemas están basados en computador, ¿de acuerdo? Entonces se han ido sustituyendo a poco en la industria los reguladores, los controladores que estaban simplemente basados en sistemas mecánicos, en sistemas neumáticos, en sistemas electrónicos. Todo esto se ha ido renovando y actualmente pues, prácticamente la totalidad de los controladores que hay en la industria son digitales y están basados en un computador. Por computador no solamente nos referimos a lo que uno entendería, ¿no? Pues un PC, sino que básicamente a un microprocesador que está dentro de una placa, digamos, basada en electrónica. Este microprocesador lleva un programa y este programa es el que ejecuta la estrategia de control. Por lo tanto, como decía, el computador ha sido una revolución. No solamente por el coste, como he comentado antes, sino también porque ha posibilitado que técnicas de control más sofisticadas ahora sean viables, puesto que antiguamente, si uno quería implementar estas técnicas de control, tenía que construir un aparato nuevo, sofisticado, diferente, probarlo, etcétera, mientras que ahora todo se reduce a cambiar el programa que está ejecutándose dentro del ordenador, lo cual es mucho más viable y mucho más posible hacerlo. ¿Cuál es la diferencia más importante entre las teorías clásica y moderna del control? Bueno, como decía antes, la teoría clásica pues, se desarrolló fundamentalmente en la primera mitad del siglo XX, y es una teoría que se basa en el control de procesos continuos, utilizando un concepto que es el de las funciones de transferencia, donde los sistemas se ven como una caja negra en la cual solo nos interesa la relación entre la entrada y la salida. Posteriormente, digamos que por las necesidades que iban apareciendo acerca de nuevos sistemas más modernos que había que controlar, aparecieron otras teorías, entre ellas lo que se ha denominado la teoría moderna del control. Como comentaba antes, está impulsada en parte por los avances en la carrera espacial, y básicamente ambas, la teoría clásica y la teoría moderna del control, se diferencian en el aparato matemático que utilizan. Según lo que se desee controlar,
y el tipo de control que además se quiera implementar sobre un sistema, puede ser más útil utilizar una rama de estas teorías u la otra. Por lo tanto, utilizar lo que se ha llamado teoría moderna del control, que, como digo, la diferencia se basa sobre todo en el tipo de matemáticas que se utilizan, o bien pues la teoría clásica. Ambas teorías, la clásica y la moderna, han sido posteriormente adaptadas a la utilización del ordenador, es decir, de alguna manera los sistemas digitales son compatibles con ambas ramas. Nosotros en lo que sería nuestro programa de estudios de control vemos ambas teorías, la teoría clásica y la teoría moderna. ¿Y hacia dónde camina el control de procesos? Pues el control de procesos tiene, por un lado, un motor, una cosa que le impulsa, que es la aparición de nuevos sistemas. El futuro del control de procesos está ligado, por un lado, a estos nuevos sistemas que la sociedad va a ir generando, el conocimiento va a ir generando, y que todos ellos van a requerir de alguna automatización. Entonces, las innovaciones, en general, pues arrastran a las teorías sobre control de procesos, porque estas innovaciones, este mercado que hay, estas necesidades sociales, pues necesitan del control de procesos para poder funcionar. Pero por otro lado, el control de procesos tiene otras dos ramas que creo que son muy importantes. Por un lado, tiende hacia lo que sería dotar de más inteligencia a todos los sistemas. Entonces está de moda la palabra sistemas inteligentes. Todo lo que sea aportar inteligencia a los sistemas para conseguir una mejor calidad de automatización, el que una máquina, por decirlo de una forma sencilla, consiga realizar tareas que hasta el momento solamente podían ser realizadas por el ser humano, es uno de los objetivos y es una de las ramas hacia las cuales se mueve el control de proceso. Entonces, ya estas teorías clásica moderna de control, estos conceptos que hemos de alguna manera mencionado aquí, se quedan cortos y por lo tanto es necesario algún tipo de conocimiento que amplíe las capacidades de los sistemas y de los controles que se están utilizando. Como se ve, es una evolución continua, y entonces en esta evolución digamos que es importante el dotar de mayor inteligencia a todos los sistemas industriales. Pero por otro lado también, como comentaba antes, la comprensión del funcionamiento de la naturaleza, hay que tener en cuenta que en la naturaleza se producen muchos procesos que son autorregulados, tanto dentro del campo de la medicina, del campo de la biología, dentro del campo del clima, etcétera, etcétera. En la naturaleza hay muchos procesos que son autorregulados. Entonces, por ejemplo, pues últimamente se ha visto que se han hecho calculadoras realizadas con moléculas, no con circuitos electrónicos. Entonces, este es otro tema donde el control de procesos, digamos, yo creo que en un futuro también penetrará con mayor claridad y nos permitirá de alguna manera comprender mejor cómo funciona la propia naturaleza. De acuerdo, pues muchas gracias, profesor Carlos de Mora, por su aportación en torno al control de procesos industriales que hemos abordado en este programa de hoy.